Bueno, con todos reciben mis cordiales saludos. En esta oportunidad tocaremos el tema de qué son las garantías constitucionales. Bueno, todos los temas que se imparten son importantes para el conocimiento de todos. Pero este tema que hoy día vamos a tocar acerca de las garantías constitucionales es muy importante, ya que actualmente también de igual manera estamos viviendo situaciones muy desfavorables para nuestro Perú querido. Pero solo dependerá de nosotros pensar bien y para las próximas elecciones elegir algo bueno. Bueno, para iniciar, ¿qué son las garantías constitucionales, no? Eh, bueno, las garantías constitucionales no son el conjunto de medios que la Constitución Nacional, entendida como la cumbre de las leyes, ¿no? Que, que un Estado establece, ¿no? O pone a la disposición de los habitantes a efectos de sostener y defender sus derechos frente a las autoridades, la cual hicimos, ¿no? De acuerdo a la Constitución, la libre, la marcha, ¿no? La libre manifestación. Y frente a otros individuos, ¿no? O grupos sociales, ¿no? Y estas son el mecanismo por el que se limita y se pone un freno a la arbitrariedad y al carácter unilateral de las acciones del Estado, ¿no? Las garantías constitucionales están también relacionadas, ¿no? Con las garantías procesales también, que son las instituciones y los procedimientos, ¿no? De seguridad creados a favor de nosotros o de las personas, precisamente para que dispongan de los medios para hacer efectivo el goce de nuestros derechos, ¿no? Y el ámbito de aplicación en general, las primeras partes de la Constitución se orientan a las declaraciones, los derechos y las garantías, ¿no? Y se consagran ¿no? Cuáles son las cuales tienen aseguradas todas las personas, ¿no? Con las cuales los derechos están asegurados de las personas. Bueno, las garantías constitucionales también contienen precauciones procesales, en otras palabras, ¿no? Así como limitaciones al poder público y, y constituyen, ¿no? Una protección de libertad. En este sentido, ¿no? Uno de los ámbitos de mayores garantías constitucionales ofrece el de los procesos jurídicos, en la medida que se observa que incumplir con ellas sería exponer a una persona a ser privada de su libertad en forma injusta, ¿no? El garantismo es el último sentido, o es que existe una corriente de pensamientos, ¿no? Dentro del derecho que se denomina garantismo, ¿no? Que asume que las garantías establecidas por las constituciones están lejos de practicarse en los hechos, en la mayoría de los casos en rigor de verdad. Los pactos y las convenciones sobre derechos humanos que sientan las bases sobre estas garantías muchas veces están lejos, ¿no? De ser un reflejo de lo que ocurre en la realidad. Y más bien los sistemas jurídicos y penales tienden a reproducir las desigualdades de la sociedad, ¿no? Y el garantismo pretende partir del reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas o de los individuos y de la efectiva protección y tutela, ¿no? Como se podría decir, como piedra fundamental en el Estado. El garantismo asume la existencia de poderes, ¿no? Más allá de la interacción individual de los individuos y por lo tanto, ¿no? Abarca una dimensión jurídica a la vez que una política. Este último constituye una típica fuente de crítica, ¿no? Hacia los garantistas, que también son cuestionados, ¿no? Por la tendencia a las relativizaciones del delito por la teoría que lleva, ¿no? Cuando los regímenes de gobierno totalitarios alcanzan el poder, una de las acciones típicas es la de suspender las garantías constitucionales. Precisamente, ¿para qué? Para evitar tener límites en esa práctica.
Es por esto se suele entenderse a la garantía como una herramienta de la sociedad para protegerse a sí misma, ¿no? ¿Y qué tipos de garantías constitucionales conocemos, ¿no? Algunos ejemplos les voy a mencionar. Uno de ellos es el habeas corpus. ¿Qué es el habeas corpus, no? El habeas corpus es una institución jurídica que busca evitar arrestos y detenciones arbitrarias. Ese es el habeas corpus. Ahora, el habeas data. El habeas data es el derecho a acceder a la propia información en cualquier registro o banco de datos, ¿no? Ese es el habeas data. ¿Y qué es el recurso de amparo, no? Es como la demanda jurídica realizada cuando ciertos derechos no se cumplen, en otras palabras, ¿no? Ese es el recurso de amparo. Ahora, la igualdad ante la ley, como su nombre lo dice, es la garantía fundamental en el Estado de Derecho, ¿no? Otra es, una persona no puede ser condenada dos veces por el mismo hecho, ni ser expuesto al riesgo de ser perseguido por una acción por la cual ya fue sobreseído, ¿no? O ya fue condenado. Otra, el derecho a la jurisdicción, ¿no? Que es el derecho a una sentencia justa y motivada, ¿no? No puede ser algo injusto. Otra es, todas las personas tienen derecho a no declarar contra sí mismos, ¿no? Es algo ilógico. Aunque sí hay casos, ¿no? La presunción de inocencia. El derecho fundamental a la defensa durante el juicio también es nuestro derecho. Otra tenemos el derecho a ser juzgado por jueces competentes e imparciales, ¿no? Que es lo primordial que se tiene que ver en una audiencia. Nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud de una orden emanada por una autoridad competente, ¿no? También la sanción de las leyes tiene vigencia para el futuro, ¿no? No pudiendo tener efectos sobre hechos pasados. También la acción de cumplimiento. ¿Qué es la acción de cumplimiento? ¿No? Es el proceso por el que se protege a las personas cuando las autoridades se encuentran renuentes, ¿no? A cumplir su función, ¿no? Esa es la acción de cumplimiento. ¿Y qué es la preeminencia de la Constitución Nacional, ¿no? Esta es por sobre todas las leyes, ¿no? Cuando una norma jurídica contradice disposiciones constitucionales, se puede concurrir a la justicia para pedir que quede sin efecto también. Y todas las cuestiones relativas a evitar la discriminación racial, también las cuestiones relativas a evitar la violencia de género, también para los niños, ¿no? Que es la totalidad de los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos de los Niños. Todas las personas están protegidas contra la tortura y otros tratos crueles, ¿no? Inhumanos o degradantes, ¿no? Ya que esto estaría contra los derechos constitucionales. La totalidad de los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Todo tiene que ser respetado, las cuales están escritas en la Constitución, ¿no? En nuestra Constitución política, ¿no? Esos son algunos ejemplos que les mencioné, las cuales estas son las más primordiales, ¿no? Y sobre todo estas son las garantías constitucionales, ¿no? Con las cuales el Estado no establece o pone a disposición de los habitantes, ¿no? Con el fin de sostener y defender nuestros derechos frente a las autoridades que pudieran ir en contra de nuestros derechos, y solo con estas nos podremos defender, ¿no? Algo injusto que nos pudiera pasar, ¿no? Bueno, eso es a grandes rasgos de las garantías constitucionales. Muchísimas gracias y así proseguiremos con otros temas de interés jurídico. Muchísimas gracias.